Compatriotas, el tema que vamos a hablar hoy día es un tema que debe preocuparnos a todos los ciudadanos que componen y son parte de este país, incluyendo a los que están fuera. Fíjense que de un tiempo no tan corto, en los últimos 20 años, la sociedad boliviana se ha ido complicando en cuanto al ejercicio permanente y sistemático de la violencia. El peor problema, y es una de mis grandes preocupaciones, es el hecho de que nos estamos acostumbrando a la violencia. En Bolivia todo se tiene que resolver con violencia, y eso definitivamente nos va a traer graves y profundas consecuencias que no sabemos en qué puede terminar, porque todos los días, de una forma u otra, estamos aumentando ese caudal de violencia. Miren, la violencia se dio en la Asamblea Legislativa en la interpelación del ministro Castillo, terminó en violencia. Parlamentarios, donde deben debatir las ideas. Por eso se llama Parlamento, es un lugar donde deben hablar, donde esos ciudadanos ilustres que se suponen que son educados no tienen por qué llegar a las manos y deben más bien ser el ejemplo de lo que en el país tiene que pasar, y tienen que dialogar, tienen que concertar. Para eso está el Parlamento, para que en ese lugar se aglutine las controversias del país y se resuelvan las controversias del país en un ambiente dentro de democracia. Pero lamentablemente son los principales escenarios donde se genera la violencia. La semana pasada se dio violencia antes de que se ingrese a la Asamblea Legislativa Departamental en Santa Cruz y se agredió a un asambleísta. Hay 5 detenidos. Posteriormente hay otro acto de violencia que ya raya en lo más profundo que puede existir en el mundo, no le estoy diciendo de Bolivia. Es que en una feria del libro, los intelectuales, los pensadores, los que hacen filosofía, los que se suponen que son inteligentes, que son lo más estudiados posibles, los escritores, resulta que terminan a puñetes. Si entonces en una feria del libro donde vas para ver cultura, para ver paz, para ver información, para ver educación, para ver capacitación y todo lo que significa para mejorar al ser humano dentro de un contexto del desenvolvimiento en la sociedad, encuentras definitivamente que es gente violenta, en verdad estamos en un camino sin salida donde cada vez más y más vamos hacia la violencia. Obviamente que la violencia no es de ahora. La violencia tiene su cauce. La violencia comenzó con la gestión de Evo Morales, cuando él empezó a meterle todas las cuñas necesarias para provocar racismo, odio, diferencia, división y promover lo que este país vivía en paz. Definitivamente teníamos contradicciones, existieron, siempre va a haber contradicciones en una sociedad, sería el colmo que no exista. Pero otra cosa es desde el Estado promover como una política de Estado una posición de violencia, que todo termine en violencia. La policía comete excesos y comete violencia. Lo cometió el otro día al detener a gente, al exhibir a la gente, la policía inocentes los exhiben como si fueran delincuentes, reos y rematados, los exhibe, esa es violencia. Cuando van los policías y detienen a un juez creyendo que ellos son algo superior a una decisión judicial, los policías detienen a un juez. Y resulta que después la fiscalía seguramente que sabía de todo esto, solamente que se lavó las manos, porque estaba el fiscal ahí cuando detuvieron a un juez el día jueves. Entonces, no puede ser que aquí exista un descontrol total de lo que está funcionando el Estado. Policías, termina un juez, el fallo que hacía ese juez era considerado, podía haber sido revisado en su apelación.
Y si bien estoy defendiendo al juez porque fue ilegalmente detenido en un abuso y un exceso policial y fiscal por el que no correspondía, es que lo defiendo porque defiendo al Estado de Derecho. Pero también les digo a los jueces, como se lo dije a un amigo vocal, se lo dije, ustedes permitieron y se lo merecen que les hagan esas arbitrariedades la policía. Porque ustedes son unos chupamedias por serviles, porque no se respetan como jueces, porque no se dan su lugar como jueces. Los magistrados de la Corte Suprema no se dan su lugar como jueces. Los constitucionalistas del Tribunal Constitucional tampoco se dan su lugar. No se dan su lugar, ¿por qué? Porque obedecen al poder político, prefieren perder sus atribuciones constitucionales que tienen por ser simplemente serviles a un proyecto político que solamente genera violencia en el país. Entonces, dense en cuenta, si no se cumple la ley, tiene que surgir la violencia. ¿Y quiénes son los responsables? Son los operadores de justicia. Porque si los operadores de justicia definitivamente hicieran su trabajo y no fueran unos perros, sino fueran serviles al poder político y harían respetar su independencia de poderes, existiría el debido proceso. En este país todo quiere terminar en cárcel, a todo mundo quieren mandarlo preso. En estos 16 años se ha duplicado la población penal en Bolivia, cuando en todas partes del mundo existen las corrientes de que debe abolirse el sistema penal. ¿Qué significa eso? Que cada vez menos personas deben ir a la cárcel. Cuando una persona va a la cárcel, no solamente él va a la cárcel, va su esposa, va su hijo, y no porque ellos estén detenidos, sino el efecto psicológico que existe sobre las personas que van a la cárcel, económico, genera postraciones que van a generarle una serie de secuelas a esa familia. Pero aquí todo es a la cárcel, no quiero a la cárcel, todo a la cárcel. O sea, la verdad, estamos en una sociedad que está retrocediendo en vez de avanzar. Parecería que no estamos dentro del contexto de lo que significa el mundo. El Estado definitivamente no está aportando políticas del Estado. O sea, en sus 3 niveles el Estado no aporta en lo absoluto a la pacificación del país. No existe una voluntad de concertación, de unidad, de paz, de encuentro. Y si no existe eso, ¿cómo vamos a terminar si en las calles los asambleístas se están pegando? Si en los parlamentos se están peleando, si en la feria del libro los escritores se están agarrando a puñetes, entonces aquí significa que las ideas no sirven, sino que aquí es la idea del más fuerte. El más fuerte se va a tener que imponer, entonces hay que derrotar a las personas, no hay que generar consenso. No se dan cuenta los gobernantes, especialmente la gente de este gobierno, que debe buscar la paz y el encuentro, y eso tiene que pasar por respetar los derechos humanos y los derechos constitucionales y respetar la independencia de poderes, comenzando por la libertad de Yanine Áñez y de Camacho. No puede ser que una expresidenta que merece un proceso correcto, como es un proceso de un juicio de responsabilidades, esté purgando en la cárcel una pena totalmente ilegal y un proceso ilegal. Tarde o temprano los que cometen violencia terminan siendo parte de la violencia y terminan siendo víctimas de la violencia. La violencia definitivamente no puede ser el camino que hayamos escogido los bolivianos para poder avanzar en este país. Y si el Estado, que tiene que darse cuenta, los gobernantes, especialmente el presidente Arce y sus ministros, den cuenta que la violencia está generada y está estimulada por gente que vive de la violencia. Solamente los violentos terminan ganando en el acto de violencia. Y un país no puede avanzar en ese sentido. Si el gobierno nacional no se da cuenta de eso, nos estará llevando a una guerra civil, a un enfrentamiento, nos está conduciendo a radicalizar los mecanismos de violencia, porque nadie le gusta perder en un tema de violencia. Si lastima a tu familia, el otro quiere venganza, la venganza. El que va en busca de la violencia o va en busca de venganza, tiene que llevar 2 ataúdes, uno para el que va a hacer la ejecución de su venganza y otro para él. Porque en el fondo la violencia solamente genera más violencia. Y nosotros estamos en la obligación, los ciudadanos de bien, y llamar a la cordura nacional.
El gobierno debe parar los actos y procesos ilegales, injustos, y debe dejar de tener una injerencia para que este sistema judicial, que seguramente se ha dado cuenta el día jueves, que lo que ha pasado con ellos es producto de su servidumbre que los ha manchado hasta el cuello. Porque los jueces no se respetan, porque los vocales no se respetan, los magistrados no se respetan, los fiscales no se respetan, los policías no se respetan. ¿Y por qué no se respetan? Porque ellos tienen una serie de atribuciones y competencias constitucionales amplias, plenas y hermosas que les da la ley. Si se respetaran, si se dieran su lugar, no necesitarían ser perros de nadie. No necesitarían ser unos tipos obsecuentes y que tengan que hacerle caso a oscuros intereses políticos. La democracia se la construye con paz. Las tiranías se construyen con violencia. Por eso es que debemos nosotros, los ciudadanos de bien, no responder a los actos de violencia. Ellos pueden ser violentos, allá ellos, pero nosotros no podemos ser violentos. La unidad sí, por la vía de la paz, es un instrumento que puede pacificar. Y obligar por los mecanismos de la paz, además decirle que los grandes cambios que existieron en la humanidad no fueron por medios de la violencia, fueron por medios de la paz. Acuérdense de Martin Luther King, acuérdense de Gandhi, acuérdense de Nelson Mandela. Con actos de paz lograron mucho más que lo que se logra con la violencia. Por eso seamos inteligentes y exijamos que el gobierno tenga la obligación de generar políticas públicas de Estado que permitan la pacificación del país. Como también a los medios de comunicación, porque la violencia vende y vende mucho. La paz no vende nada, la paz es la paz. La violencia tiene que parar en los medios de comunicación, en las políticas de Estado, en sus 3 niveles, y debe ejercerse un acto ciudadano y de los intelectuales del país que debemos trabajar por la paz, porque si no, todos estaremos perdidos. Nos vemos mañana. Muchas gracias.